Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Hoy estamos desde algún punto del país transmitiéndoles el podcast del Rato HN. Hoy tenemos un invitadazo de lujo. Gracias por recibirnos. Es un invitado de lujo el que tenemos. Pero antes de presentar a nuestro invitado, voy a presentar a Fabricio. Fabri, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alex? El host para el Rato HN en vivo. Hoy estamos, pues como dijo Alex, desde un punto muy especial del país. Ya que el invitado nos diga la ubicación, no me voy a adelantar con eso. Pero sí, hoy estamos con este feeling fresco, al aire libre, y vamos a tratar algunos temas muy importantes sobre la realidad nacional y vamos a conocer un poquito más a profundidad nuestro invitado de hoy. Bueno, estamos totalmente en vivo a través de TikTok. Si usted nos quiere dejar su comentario constructivo, lo que usted quiera decirnos, pues ahí estamos, lo vamos a estar leyendo en vivo. Ya nuestros compañeros, nuestro productor Jafet Padilla y también el compañero Juan Felipe están ahí tras de cámaras para poder leer los comentarios. Ahora sí, voy a presentar al invitado de hoy. Primeramente, gracias por recibirnos el gran amigo, periodista, abogado, Marvin Obdulio Ponce Sorto. Un gusto tenerlo en el Rato HN, Marvin. Gracias, Ale. Gracias, Fabri. Gracias. Aquí estoy arrancándome un poco más las uñas, ni cuando las 3 veces que he estado en Correnato. ¿Por qué los nervios? Me he estado... ¿Por qué los nervios? No, porque el formato no es lo mismo, vale. Vamos a ver, ¿verdad? Y además hay algún nivel, ¿verdad?, de proximidad. Los 3 estos muchachos han sido mis alumnos, ¿verdad? Y eso es... No, yo también. Pues sí, los 3. Los 3, sí. Solo Jafet no, ¿verdad? No, él no. Sí, los 3 fuimos alumnos de... No se preocupe, no vamos a hablar nada de eso. No, son bromas. O sea que el equipo del Rato, todo fue educado, formado superiormente por Marvin. Claro que sí, claro que sí. Maestros de primera categoría, a quien les mando un saludo, nunca olvido, al licenciado José Gámez Suazo, a Ildefonso Marcía, maestros de primerísimo nivel aquí en la, ahora se llama Campus Comayagua. Campus Comayagua, sí. Antes era el Centro Regional Universitario del Centro. Yo me acuerdo hasta de mi número de cuenta. 2010 19 3011. Bueno, qué Pero bien. yo salí de la U desde el 2014, creo. Claro, 15. sí. Marvin, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas cosas en el país, Marvin. Se maneja tema político, tema religioso, tema deportivo. Tras de cámaras hablábamos de la cuestión deportiva. Quiero iniciar con eso, con el tema deportivo. Bueno. Porque la ciudad de La Paz, en la cual estamos, aquí en La Paz, pues acoge fútbol de primera división. Usted me decía, yo no manejaba ese dato, que Federal había estado jugando aquí en La Paz hace muchos años, pero el fútbol de primera división regresa a la ciudad de La Paz con un equipo que estaba catapultado en Comayagua, que era el Génesis, y que cambia de nombre y que sufre un proceso, pero al final La Paz tiene equipo de primera división. Y te voy a contar un chiste, si lo vamos a ver así. Viene el Motagua a La Paz hace muchos años. Sí. Con Amado Guevara, con el Nene Obando, con cualquier tipo de figura. Y traen a Gilberto Yergo, que viene llegando de España. De España. Minuto número 2. Tarjeta roja. A Gilberto Yergo. Y me imagino que era un árbitro local. Un árbitro local, ¿no? Sí. Y entonces todo el mundo mirando. Y todo el mundo iba por ver a Gilberto. Porque venía de España, ¿no? Y no. Y entonces, y luego, también hay una gran expectativa. Vos, a ver, bueno, no sé si vos decís públicamente que vos sos del azul profundo Motagua. Sí. Y yo también soy seguidor del azul profundo Motagua. Entonces, para los paseños, digamos, que militamos como lo pasó en el Ancho, parecido. Sí. Y en otros lugares, también en Comayagua. Sí, en Comayagua. La gente dice, bueno, ¿y ahora cómo me voy y para dónde agarro, verdad? Pero eso estaba yo maquinando ahorita, que mañana decís vos que de última hora, no sé si era cierto. Sí, no. De última hora, porque eso sería una bomba. Ya es oficial. No sé, la gente que nos está viendo en La Paz y que mañana tenía pensado ir al estadio, cambia de planes. Mañana no hay Liga Nacional, se suspende. Bueno, de hecho... Ya no vaya a ser porque me van a linchar a mí. No. De hecho, la jornada de Liga Nacional debió haber iniciado ayer viernes. Había partido programado en Choloma, Olimpia Choloma, y no se jugó porque el torneo de la Liga Nacional en su primera jornada se suspendió para hoy, para ayer 18 de julio. Se suspendió la jornada del fin de semana
porque recuerden ustedes que el Club Deportivo Platense emitió una demanda ante la FIFA cuando descendió, la demanda la ganó Platense y ahora la liga está obligada a que Platense regrese a primera división, entonces tienen que reunirse este fin de semana, creo que de hecho se reúnen hoy por la tarde para meter a Platense en el calendario y que pueda el torneo jugarse ya con 11 equipos, por eso la primera jornada del torneo liguero se ha suspendido, pero el miércoles reinicia, no sé a qué hora lo van a programar. Imagínate la expectativa que ha habido acá, tenemos una sed, digamos, de ver fútbol de primera. Fútbol de primera y toda mucha gente que sabe vos que es Motagua de radio o de televisión. No, yo me quedé. Quiere ir al estadio. Yo me quedé como novia de pueblo, pues yo venía para La Paz mañana. Bueno, fíjense que no sabía eso de que ustedes dos los une también el amor por el Ciclón, los dos son azules. Son de los pocos amores que nos unen, el amor por el Ciclón. Es de las pocas cosas en las que coinciden con Marvin. No, ya quiere entrar en mal. Marvin, pero ¿cómo ha recibido La Paz esa noticia? No, socialmente, sí. Me imagino que ha sido una convulsión. Sí, un impacto muy fuerte. Cuando el doctor Suazo Córdoba hizo el estadio, pues claro que causó alergias en la sociedad. Pues imagínate que ese estadio creo que tiene capacidad para 25.000 personas. Sí. Y en aquel momento, pues, un estadio tan grande para un pueblo tan pequeño. Sí. Entonces sí causó algún revuelo. El estadio ha sido completamente lleno solo por acciones religiosas. Nunca en un evento deportivo. No, nunca en un evento, solo para que estuvo, creo yo, la Renovación Carismática Católica en su encuentro nacional y en otra ocasión, de ahí el estadio nunca. Y difícilmente también, porque imagínate, yo tal vez digo, trayendo una selección de fútbol o algo así más, pero que el estadio se va a llenar está complicado, ¿no? Sí. Bueno, tenemos personas ya conectadas, me dice el productor Jafet, así que si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer al abogado periodista Marvin Ponce, pues lo pueden hacer y nosotros estaremos leyendo su pregunta totalmente en vivo para que él la pueda responder, o igual si tiene algún comentario para nosotros, pues con todo gusto le estaremos dando. He reconocido usted, Marvin, porque ya se nos conectó bastante gente y me imagino que es que usted es la audiencia. No sé. Ok, Marvin, antes de continuar con el tema deportivo, aprovechemos para que la gente que no lo conoce, porque esas personas que están conectadas, varias la conocen, pero hay alguna que no, ¿cuál ha sido su trayectoria? ¿Quién es Marvin Ponce académico profesionalmente? ¿Cuáles son sus títulos, Marvin? Bueno, en primer lugar, yo soy un paseño, un paseño, un local. Ya ahí dijo la ubicación. Bueno, estoy en algún lugar del municipio de La Paz. Una familia grande, mi familia, una familia, ya lo he dicho en otras ocasiones, pero igual, de 10 hermanos. Seguramente coincido que no había televisores en ese tiempo. Sí, no, era difícil. Y lo otro que dije mi hermano, les cuento aquí entre dos, mi hermano dice que mi papá era un mago. Ajá. Porque miren, nosotros vivíamos todos en una sola habitación. Y decía mi hermano, ¿y cómo hacían para reproducirse y no escuchar, pues, y no alarmarse de nada? Ajá. Entonces, como no asustarse, ¿verdad? Mi papá era un mago, ¿no? Para ser niño. Sin hacer bulla. Sin hacer bulla de la ingeniada, está buena esa. Y bueno, y nosotros hemos vivido siempre en este pueblo. Bueno, pero también, voy a confesar a ustedes, yo siento un gran cariño por Comayagua. Porque aunque he vivido acá, sí, toda mi vida he trabajado en Comayagua. No, casi toda mi vida he estado en Comayagua. De hecho, ese es un decir que La Paz en el día pasa sola, porque toda la gente de La Paz se va a trabajar a Comayagua. Antes más. Ahora menos, ahora hay más posibilidades. Sí, ahora miro más despegue. Sí, ya no se mira. Hay tiendas que uno obligatoriamente ir, por ejemplo, a García Urbina. Para los paseños era ir al mall, ¿verdad? Ir al mall, ¿verdad? Y ahora García Urbina ya casi nada. Y ahora García Urbina ha bajado y ahora aquí hay cualquier cantidad de tiendas también donde la gente o va. Mejor o iguales, ¿verdad? Que García Urbina. Entonces somos paseños 100% y orgullosos en alguna medida, aunque mi visión es más planetaria, ¿verdad? Realmente hay muchas etiquetas ahí, ¿verdad? Somos, sí, pero amamos el país y amamos el mundo entero, tratando de no etiquetarnos ahí definitivamente en un espacio. Bueno, no es que nos están agarrando a balazos aquí, es que están celebrando no sé qué. Están celebrando con cohete, vos. Fíjense que La Paz es uno de los lugares con mucha tradición de cohete.
de mucha tradición de pólvora. Mucha pólvora. Eso debería desaparecer. Es más, de aquí, de toda la región, incluso de Comayagua, vienen a comprar la pólvora acá. Acá La Paz. Sí, mucho, mucho. Y entonces ustedes van a ver casi todos los fines de semana celebrando cualquier cantidad de santos, tirando, o cumpleaños tirando cohetes. Ajá. Eso es lo que pasa. Marvin, ¿en qué momento? Porque usted es egresado de 2 licenciaturas, una en Derecho y la otra en Periodismo. ¿Cuál sacó primero? Bueno, yo primero les cuento un poco accidentado ese espacio, siempre lo digo porque honestamente yo no estaba en plan de estudiar. Las condiciones que yo tenía no eran de estudiar. Ni siquiera me había preguntado, ni se me había cruzado por la cabeza estudiar. Y ni siquiera sabía qué, porque realmente la orientación vocacional en el país es bien débil. Entonces mi hermano me dijo en algún momento, un hermano policía, que quería estudiar. Y eso era ya para allá. Marvin, disculpe que lo interrumpa, pero me llama la atención eso que acaba de decir, que usted no se sentía en las condiciones de estudiar. ¿Por qué? No, estábamos fregados. Imagínense una indígena, económicamente hablando, una indígena lenca, por eso tengo este tapete acá, es una indígena lenca, con 10 chipotes. Mi papá, lindo, maravilloso, pero él dijo que de colegios no se encargaba. ¿Se desligó? ¿Verdad? No, en ese tema sí. Él nos daba la comida, nos daba todo, ¿verdad? Un zapatero. Y entonces mi mamá se plantó, digamos, y yo creo que ella se había conformado y pensado para que saliéramos de secundaria, digamos, de que estuviéramos... Al menos del colegio. Del colegio, okay, ¿verdad? Pero más allá no habían condiciones. Entonces usted egresa del colegio. Sí, de Lorenzo Cervantes, después de la normal. Y mi hermano que estaba en la academia, porque el problema era el siguiente, compañero, que yo estaba, digamos, pónganse ustedes que yo estaba en primer curso. El otro estaba en segundo, el otro estaba en tercero. El otro seguidilla. Estaba en una seguidilla. ¿Cuántos hermanos? 10 conmigo. Sí. Ah, y usted 10. Décimo, ok. Y entonces, ¿usted es el menor? Entonces lo que me decía, no sé si Alex o Fabri, era que a mí me tocaba poder, a mí no se me olvida el tema del buzo de la normal. Que había sido el buzo de Belinda, el buzo de Mireya, el buzo de Miguel y terminó conmigo, ¿verdad? Y entonces yo me sentía ridículo realmente con ese buzo, ¿va? Y entonces igual con la camisa de artes industriales y la camisa de agropecuaria, hasta el quinto que era yo, ¿va? Repetía ya transparente aquella camisa. Entonces digamos que su hermano mayor, Marvin, perdón que lo interrumpa, ajá, él sí ya estaba avanzado, ya estaba en la academia de policía y él como que asume. No, estaba saliendo, el primer año que salía. Entonces él asume ese rol. Y le dice, no. Sí, vas a ir a estudiar, y vas a estudiar Derecho, hombre. Y vas a estudiar Derecho. O sea que usted primero fue abogado. Sí, primero fui abogado. Bien, te quiero dar una pasadita para ver las condiciones en que estábamos, que no eran nada fáciles, y yo sigo inspirando a la gente. Yo llego a primer curso, y bueno, dicen allí, pues le vamos a dar una semana a los hipotes para que anden de color, porque vienen llegando. No sé si eso pasa hoy, no tengo idea. Sí, Entonces dije, bueno, van 2 semanas, y el cipote de color, va. Entonces ya habían 4 o 5 en el aula de color. 3 semanas. El cipote de color, y ya yo solo estaba yo, de color. Niño, me llama el consejero, venga para acá, mire que usted ya no puede venir aquí, sí, usted tiene que, me voy para donde mi mamá, me dice que, mire mami, que mi mamá, que si no me voy de uniforme me van a traer. ¿Qué hizo mi mamá? Que no era sastra, oílo bien, que no era sastra. Ir a comprar, a fiar o no sé qué, manta, a una tienda de La Paz, para coserme ella, sin ser sastra, la camisa de manta, y fíjate que yo me acuerdo que yo me fui con la camisa de manta esa, y a mí no se me cruza a mí haberme avergonzado de que yo andaba, los otros andaban con camisa hecha, pues, y yo con una camisa hechiza, sí. Y lo quedaban viendo raro. Me imagino, pero me valía, no tenía yo ese alcance. Entonces yo me voy para Tegucigalpa y luego no habían condiciones tampoco, pero bueno, ahí se hizo. No voy a contar toda la historia porque no fue fácil tampoco, porque mi hermano no pudo seguir acompañándome, pero se hizo el objetivo. Y usted mismo se hizo cargo. Y bueno, yo estaba metido al rollo también porque yo estaba en una organización católica que le llaman Pastoral Juvenil, y en esta organización le metían mucho contenido de liderazgo. Y en ese periodo yo estoy metido desde allí para adelante que tengo que ser. Había un tema que dábamos en la Pastoral Juvenil que se decía, yo soy el orgullo de mi familia. Y yo estaba convencido. Yo me iba de mañana hasta la tarde, no iba a la casa, porque yo quería brillar, ¿no? Y por cierto, Derecho no es que me fascinaba, honestamente, ¿va?
ni me sigue fascinando. Estoy estudiando otra maestría ahorita. Pero es en derechos humanos. Pero tampoco es que, verdad, en aquel momento 1000 derechos no... Si yo hubiese sabido, en este momento, yo hubiera estudiado desarrollo local, yo hubiera estudiado antropología y yo hubiera estudiado trabajo social. No hubiera estudiado derecho. Pero no me quejo tampoco, creo que fue un buen momento, un buen espacio y se realizó la acción. Y termina derecho y prácticamente se inclina por periodismo, me imagino, porque hay muchas equivalencias. ¿O de verdad usted quería ser periodista? No, la situación fue que yo me vengo para La Paz y justamente llegando y empiezo a trabajar. Y no me simpatizaba del todo. Realmente los trámites burocráticos en derecho son bien, no son tan agradables a veces. No son agradables. Y entonces estaba tratando con tiempos, con plazos, para mí era complicado, con secretarias, con escribientes, etcétera. Luego vengo y digo yo voy a trabajar y yo me voy a ir de vuelta para la universidad. Y fíjense que yo no sé por qué en ese momento histórico no se me iluminó la cabeza o porque la providencia así lo quiso de poder decir mejor voy a estudiar la maestría. Porque ¿quién en vez de estudiar periodismo, ¿quién se va a ir otra vez otros 4 años a la universidad? ¿Verdad? En vez de dos maestrías hubieras sacado. Y entonces, pero no, me fui, miraba a Renato Álvarez. Y dijo, yo quiero ser como Renato Álvarez, que me encantaba en aquel momento. Y me voy para periodismo y ahí sí la hice, porque ahí sí me iba súper. Yo me gradué con el más top que puede haber de la línea, sí, yo me maneaba en todo, tenía liderazgo, teníamos la asociación de la izquierda revolucionaria, por cierto, independiente, con César Silva, ¿verdad? Y ganamos las elecciones, primera facultad. César Silva era el presidente. Sí, César Omar. Y me ponen a mí de secretario, yo hicimos un diario, ahí en la asociación, con la figura del Che, por cierto, el comandante Guevara. Y andábamos de aula en aula y todo lo que implica una asociación rebelde, ¿no? Full izquierda usted entonces. Full izquierda, camisas de manta, morralito, Che Guevara, no por un año, por un montón de años, ¿no? Con sandalias, con toda la onda, ¿verdad? Con todo el pensamiento que Guaraguao, que Silvio, que todo lo que vos puedas decir. Me voy a saltar de la línea de preguntas, porque quiero hacerle algo antes de que se me escape. Y con todo eso que me está contando de su historia en la asociación de izquierda con César Silva, y Morralito, y Che Guevara, y Fidel Castro, ahora, el Marvin Ponce actual, ¿cree usted que esa ideología de izquierda es lo mejor para una sociedad? No importa la hondureña, cualquier sociedad. Sí. Yo pienso que hay, como en todo hay matices, ¿no? Y todos sabemos que no hay un socialismo, hay socialismos diversos, ¿va? Desde el socialismo de Lula hasta los intentos de socialismo en Europa y las experiencias aquí en Centroamérica, Nicaragua, Cuba. Y por ejemplo, yo soy un admirador, furibundo admirador de Mujica, por ejemplo. Me encanta. Yo cuando fui a Uruguay, yo dije, yo tengo que ir a ver a Mujica, ¿verdad? Y entonces, esa es la línea. Yo creo que hay mucho cosas. ¿Usted cree que han violado, han deformado la izquierda y cada quien le da la interpretación que le conviene en el país donde está o en la sociedad? Bueno, hay una matriz, ¿verdad? El pensamiento marxista, su línea de justicia, su protección por los más débiles, etcétera, pero es como la esencia. Sí, esa es como la savia que está ahí de fondo, ¿verdad? Más protección a los sectores vulnerables. Vaya, lo que pasa en Noruega, en Finlandia, en Dinamarca, un poco de más impuestos para recaudar más y hacer más común la situación. Sin embargo, el problema de Honduras creo que no transita por el tema de las ideologías. ¿Vale? Hoy estaba diciendo un compañero mío muy querido que el problema de Honduras es ideológico. No creo. El problema de Honduras no pasa por ahí. El problema de Honduras es que el ciudadano, el humano, se ha corrompido demasiado. Es lo que hablábamos antes de entrar al aire. Se ha podrido, ¿no? Que creo que nosotros como sociedad elegimos mal. Entonces, yo le decía a usted tras de cámara que yo confío mucho en la nueva generación, en la generación de Fabri, en la generación de Juan Felipe, de Yafet, porque han tenido otra formación, han visto, yo creo que ya que no hemos visto en el tema político en el país, ¿verdad? Entonces, esa generación, ¿cree usted que puede ser una vía de escape
para el país. Sí, lo que pasa es que esta generación es lo menos, ¿no? O sea, ¿cuántos Fabris, cuántos Felipes hay, verdad? O sea, realmente la brecha que tenemos nosotros educativa es demasiado grande. Y no solamente hablemos de, me he comprado un libro precioso que se llama Descolonizar la Universidad, de Bonaventura de Sousa, y que me lo he encontrado en un foro mundial. Y cuando yo miro eso, encuentro que la universidad, por ejemplo, o las instituciones educativas, no tienden en muchas ocasiones a formar un sujeto con las condiciones que quisiéramos. Yo creo que la universidad, las instituciones requieren otro sujeto. Entonces, ¿cuántos Fabris, cuántos Felipes hay? Muy pocos, ¿no? La formación, la educación crítica, para mí está en cuestión en este momento. O sea que es el tema de que se dice por ahí, a veces la universidad pasa por el estudiante, pero a veces el estudiante no pasa por la universidad. No, y las dos cosas, ¿verdad? No tanto eso, creo yo, sino que la universidad de aquí de Honduras es un privilegio. Escuchen, es un privilegio. No cualquiera va a la universidad, Martín. Por eso, usted cuando me decía eso, de que con toda esa dificultad, todo ese reto, usted tenía el hambre de ir y superar, pues todas esas circunstancias, es uno de los privilegiados ya, por haber atravesado por todo eso. Ahora, personas como yo, como Juan Felipe, que llegamos a la universidad y que nos volvemos, porque yo me considero alguien consciente y sé la capacidad de conciencia que tenemos todos aquí, también considero que habemos bastantes, más habemos bastantes. Hoy las personas es crítica y no crean, así como antes había división entre la izquierda y la derecha, hay todavía en las generaciones más antiguas, las nuevas generaciones también traemos esas diferencias. Así como yo puedo ser de derecha, de centro, tengo compañeros, colegas, amigos que son full de izquierda y son de mi generación o menores todavía. Entonces se siguen dando esos conflictos. Entonces este sueño de una sociedad mejor, de un Honduras diferente, de un planeta construido desde otros valores, eso no se inculca generalmente a todo el mundo. Y cuando vos decís ahí, somos privilegiados, y son privilegiados. Lo que pasa es que cada día la educación está más vacía muchas veces de construir un sujeto más pensante. Fíjate que hoy en día con la inteligencia artificial, por ejemplo, cuánto se vacía el sujeto de pensar, de crear, de tener opinión. Y entonces yo particularmente como profesor muchas veces digo, ¿y ahora qué hago, verdad? Con esto, porque ya todo pareciera hecho. Y entonces, ¿cómo hago para que el cerebro de este hipote, de este muchacho, lo ejercite, ¿no? Esa era la pregunta que le iba a hacer. Para que le cueste algo. ¿Cómo hacer? O sea, ¿qué necesita la educación universitaria? Porque ahora en la educación secundaria y primaria hay tantos centros educativos privados. De hecho, yo sé que la gente de la zona rural y la gente de escasos recursos, todavía la educación pública sigue teniendo un alcance grande, pero ahora con tantos centros educativos primario y secundario que hay privado, pero la educación universitaria, que también hay muchas universidades, ¿cómo hacer ese mejor individuo del que usted me está hablando? ¿Con cuántos años de docencia tiene usted? Fíjate que yo estaba incluso, le propuse al director anterior, porque cuando yo estuve en Alemania había una clase que a mí me encantaba, que se llamaba Sentido de Vida, que era para que el sujeto tuviera 3 meses de reflexión sobre cuál es su espacio y su mundo y dónde ubicarse en este contexto, para que un poco filosófico, un poco de encontrarse, un poco de mirar hacia afuera también, y tener un rumbo, un sentido. Incluso le daban religión ahí, le daban budismo, le daban, para que la gente tuviera un criterio, ¿no? Aquí no hay eso. Pero en este momento, en el aquí y el ahora, ¿verdad? Inclusive, ponete a pensar en una carrera, porque hoy, como vos decís, hay de universidades a universidades. Una carrera que es puramente virtual. Sí. Y donde el muchacho tiene este aparato acá, ¿verdad? Sí. Y entonces le preguntan, ¿qué es la ley? Parece algo de derecho, ¿va? No, ¿qué es la ley? Le pregunto y ya puyo la tecla, ¿no? Vamos a ChatGPT a buscar que nos dé una respuesta. Y entonces, ¿qué sujeto vas a tener allí, verdad? Como decir, ¿qué formación vas a tener ahí? Sí, vamos a tener un montón de cartones, ¿no? Sí. Un montón de cartones. Pero realmente... formación cero. Fíjate que a veces yo digo, nosotros como profesores decimos, pues aquí será que hay que volver al cuaderno, ¿va? Y decir, bueno, escriban, háganlo en el cuaderno. Ya no lo hagan ahí. Tienen que preséntenme porque decimos nosotros a veces, aunque sea eso que les cueste, aunque sea escribir,
vaya, me enseñó el cuaderno. Entonces, aunque sea eso, para que Yo no recuerdo cuando esté tan playa. cuando Pues. usted me dio clases a mí. Cuando usted estaba lindo, era belleza. Usted venía y decía, llevamos una clase, creo que era, era una clase de redacción. Sí, de se llamaba. no recuerdo esa clase. Sí. Y usted venía periodismo y decía, interpretativo. Periodismo interpretativo. A mí no se me olvida que llegábamos y usted nos decía, agarren su cuaderno, un lápiz, váyanse a los alrededores de la universidad y háganme un pequeño reportaje de lo que ustedes están viendo. Entonces vos te ibas, yo me acuerdo que una vez hice todos los días de los bus, sí, o sea, todos los días. Sí, todos los días. Entonces vos te sentabas en la universidad, te sentabas en una banca y te ponías a escribir lo que estaba pasando. Esas cosas no se dan hoy en día. Yo sinceramente les digo, y se los digo aquí está Marvin, y sé que muchos estudiantes y muchos de nuestra generación que me están viendo van a coincidir conmigo. O sea, era un dolor de testículos a veces ese hecho de que nosotros nos preguntábamos ¿por qué? Porque no teníamos un catedrático así. Y yo recuerdo que yo muchas veces pasé cólera, porque decía, lo que quiere es que vos que te fueras. Jodernos. Joderse. Y entonces al final vos decís, no, lo que este tipo, ya cuando salís de la universidad, decir, lo que este tipo, con todo respeto, ¿verdad? Está buscando es que vos no vengas a recibir los lineamientos de lo que ya está escrito, sino que pongas en práctica, que al final es lo que vas a necesitar en la vida. Yo tengo una muchacha, y no sé si te acordarás vos, se llama Karina, ahora está casada con un pastor. Claro que sí, Karina Donaire. Donaire, preciosa, la Saludos señora. A Cari. Karina. Y entonces Karina viene y no creo que no le fue muy bien en interpretativo, no recuerdo. Entonces su actitud para mí era, yo la miraba hostil, ¿va? Yo la miraba complicada, Karina. Mira, no sé cuántos años después, Karina viene ante mí y me dice, Marvin, quiero hablar con usted. Otra vez, dije yo. Dios mío. Yo ya había salido de la U. Y me dice, quiero agradecerle, me dice, porque yo sé escribir y hago lo que hago por usted. Y entonces eso me descuadró. A pesar, me dijo, de que en aquel momento yo no lo comprendía, ahora lo comprendo. Bueno, yo me sumo a ese mismo concepto de Karina. La disciplina, el respeto, la puntualidad. La disciplina, sobre todo la disciplina y la exigencia de no ser flojo. Yo se los digo, habían momentos en los que vos ibas a tu casa y Marvin te dejaba una tarea y uno como estudiante a veces medio hace la tarea. Los instrumentos de aquel tiempo eran diferentes a los de ahora. Cuando yo medio la hacía, le ponía la tarea, o sea, 0, literal 0. ¿Por qué 0? Porque esa tarea no está bien redactada, no está bien hecha. Hay que hacerla bien. A veces uno como estudiante dice, Dios, pucha, ¿qué quiere, pues? Fíjate que me hizo una igual a mí, Marvin, también. No, mentira. Sí, yo le hice un trabajo manuscrito en una clase. Una clase alcancé a llevar con Marvin. Me acuerdo que después cambiaron de docente, no terminé esa clase con él. Pero él pidió que me cambiaran, pero no. siga. Yo sí pedí su cambio, lo acepto. Mira, yo le entrego el trabajo a Marvin Ponce. Al siguiente día, él los está dando de regreso con el puntaje. A mí me puso ahí un escrito. Fabricio, con todo respeto, pero esta no es una tarea para un joven de universidad, este no es un trabajo universitario. Sí. Y fíjate que qué bueno, porque los métodos de Marvin para educar a veces son alternativos, pero son muy prácticos, que te dejan una gran enseñanza y ese impacto que necesitamos, como lo estábamos diciendo. Ahora, yo Marvin, le quiero decir... Solo le quiero decir una cosa, que yo hice mi tesis sobre desarrollo local. Ajá. Ok, yo estudié desarrollo local, hice mi tesis para graduarme y en mi tesis había un instrumento de recopilación de información donde yo preguntaba a los alumnos de desarrollo local egresados qué clases habían ellos sentido que les daban más impacto práctico para la vida laboral. Ajá. Y muchos me dijeron que su clase, no me citaron ningún otro docente, pusieron las clases de Marvin Ponce me dejaron una gran enseñanza. Esa fue información que yo recabé de mi tesis, por la manera que usted da pues esa enseñanza, cómo transmite. Bueno, es novedad eso que estás diciendo, es última hora, fíjate que... Y no es que le estamos tirando flores, porque de hecho mi relación con el abogado Ponce no era la mejor en la universidad. No, esto claro. Pero sí recuerdo algo que yo una vez, no sé si él lo recuerda, y yo esa historia le he contado a mucha gente. Ajá, vamos a ver. Yo estaba sentado en una de las bancas de la universidad y yo recuerdo que usted iba por un pasillo y me miró y se fue a sentar a la banca conmigo. Y me agarró el hombro y me dijo, yo sé que vos a veces te molestás por la forma en que yo te exijo. Y entonces realmente yo estaba muy molesto, pues.
Y a mí no me importaba lo que me estaba diciendo en ese tiempo, pero sí lo recuerdo mucho. Pero quiero decirte que vos tenés mucha capacidad y yo a vos no te veo como un periodista normal. Creo que vos, si te pones disciplina y demostrás lo que vos sabés hacer, puedes llegar muy lejos en el periodismo. Yo no sé si usted se lo recuerda. Estábamos en una banca cerca del kiosco de la universidad. Entonces él se paró y yo digo, ¿y este? Como bien enojado. Pelotudo. Pero sí recuerdo. Mira cómo le verán confesiones. Sí, confesiones. No, yo esa historia. Si va por capítulos este programa, confesiones. Confesiones. Yo esa, porque ¿sabe por qué? Porque no es a la primera persona que yo le he contado. O sea, yo eso siempre lo recuerdo mucho. Porque a veces es cuando el maestro, no sé si todos los maestros son iguales, pero miran esas cosas diferentes en un estudiante. Y yo creo que usted vio eso y me dijo, yo a vos te veo lejos en periodismo. Sí, lo que pasa es que quiero contar un poquito sobre este fondo, porque yo tuve una transformación fuerte en el área pedagógica a partir de que yo me gano una beca en el Instituto Paulo Freire de Berlín, y esa experiencia me le da vuelta al sistema. De una educación bancaria, de una educación repetitiva, a una educación constructivista. Y eso para mí fue fundante y fundamental, ¿no? Cuando yo tengo esta experiencia, yo trato de aplicar toda la pedagogía freirana a los espacios pedagógicos, cosa que hasta hoy lo sigo haciendo. Es más, el modelo educativo de la universidad tiene 3 pilares y uno de esos es el constructivismo. Entonces, cuando yo vengo y empiezo a hacer esas cosas, hay un choque cultural, porque el muchacho no está acostumbrado a eso. Correcto. Yo me acuerdo cuando a Ale, perfectamente, yo les decía, medio punto por cada error. ¿Ah? Sí, y había ocasiones de que los muchachos me quedaban debiendo 20 puntos. Por cada error ortográfico. por cada coma mal puesta, por cada... Una tilde que por todo lo que sea. Y entonces, el muchacho tenía que obligarse a hacerlo mejor, pues. Que no, que a veces al estudiante... No, y entonces eso chocaba definitivamente con una plataforma mental que ya tiene construido el sujeto, ¿no? Y entonces, luego... También esta idea de poder construir sujetos diferentes viene también de toda una filosofía que yo había recibido durante años, que era la filosofía de la pastoral juvenil de la Iglesia Católica, que se fundamenta en un libro que no olvido jamás, que se llama Civilización del Amor, Tarea y Esperanza, donde tiene valores y antivalores a construir en uno mismo y en la sociedad. Y todo esa filosofía, digamos, todo ese bagaje, y lo he tratado de poner ahí en la universidad y en los espacios donde estoy hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy también eso significa un conflicto, ¿verdad? Sigue siendo así, Alex, ¿verdad? Sigue siendo las calificaciones, porque ahora los alumnos lo califican a uno, ¿verdad? En el fin del periodo. Vos no podés abrir tu nota si antes no has calificado al profesor. Me imagino que le huelan y candela. Entonces allí no es favorable. Ese es un festín para nosotros, los alumnos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, Marvin, cuando sus jerarquías, las autoridades de la universidad, miran esa calificación, lo llaman a usted o ya se acostumbraron y dicen, bueno, es que... No, porque mira, es que una cosa es ser fiel, digamos, al modelo pedagógico de la universidad y cumplirlo, y otra cosa ser un déspota. Porque eso es diferente, pues te estarías volando todo el andamiaje jurídico de la misma universidad. Y como ellos saben bien, ellos tienen acceso a mis tareas, ellos tienen acceso a mis calificaciones, ellos saben bien lo que yo les estoy poniendo, ellos todo. Entonces ellos tienen posible, una vez, te voy a contar, en el caso de la confianza que una vez yo recibí del profesor Milton Reyes, que actualmente es el director, cosa que se lo agradezco, acababa de entrar. Un grupo de alumnos se quejan porque yo tengo esa tendencia de querer sacar lo mejor de cada estudiante y aspirar a que salgamos de esta patria así, mediocre. Y entonces él me llama y me dice, Marvin, yo sé quién es usted, ¿verdad? Yo sé quién es usted, yo conozco su trabajo. ¿Lo llamó por una mala calificación entonces? Sé lo que no, me llamó por una queja de unos estudiantes, que no me querían dar una clase. Y nosotros, así como ustedes, no queremos llevar la clase con el profesor. No, es que usted tiene fama en la universidad. Y entonces, no, hombre. Sí. Y entonces viene el profesor y me dice... no hay un solo criterio, me dijo, por lo cual yo no le puedo dar la clase a usted. No existe una tan sola razón por la cual yo lo pueda castigar. Por el contrario, me dijo. Y entonces yo me sentí reivindicado.
Sí. Porque mire, uno a veces quiere construir un mundo diferente y que todo alrededor conspire por la mediocridad, por lo más fácil, por... Entonces, no, pues, a mí no me gusta el tiempo. El consejero universitario trajimos una vez con mi amigo Grace, que si está viendo la entrevista, le mandamos un saludo. Trajimos a los consejeros, sí, a los comisionados universitarios una vez. Sí. Pero a veces el estudiante no entiende eso. Y el consejero se fue queriendo dar una medalla. Sí. ¿De repente te haberlo traído, Alex? No me arrepiento. No me arrepiento, creo que son cosas de todo estudiante. Siempre el estudiante, por la sociedad en que vivimos, busca el confort. Sí, y usted fácil, busca lo contrario. Entonces, cuando vos llegan a un lugar a sacarte de tu confort, vas a reaccionar violentamente o a veces abruptamente, ¿verdad? Lo que pasa es que el nivel de maduración que tiene el sujeto en ese momento no es el nivel de conciencia, digamos. Y eso no solamente en eso, ¿vale? En la vida toda, ¿verdad? Tal vez al que sí le cuestan los estudios, porque yo recuerdo que entonces teníamos compañeros. Yo en mi caso, a mí mi mamá me costeaba mi estudio. O sea, yo no gastaba un peso. Pero yo miraba a la gente adulta que le costaban sus estudios, que tenía que trabajar de día y ir a la universidad de noche. Los muchachos de la alcaldía, por ejemplo, ¿cómo se llamaban? Heriberto y Beri, ¿verdad? Que estaban comprometidos, ¿verdad? Nono, que ahí tenemos el clon de que se parece a Nono. Aquí está Marvin, que conoce a Nono. Sí se parece a Nono. Un poquito. Sí se parece a Nono, Saludes a Nono. Yo siento eso, ¿verdad? Y obviamente cuando vos estás en un nivel de confort, que es lo que le pasa a muchos jóvenes que va a la universidad, pues cuando le exigen más de la cuenta... Bueno, Anthony de Melo es un fabuloso psicólogo, psiquiatra y sacerdote jesuita, hindú, que hace un planteamiento bien interesante en relación a la conciencia. Dice, bueno, están dormidos, no están despiertos, y el estar dormido a una realidad nos permite muchas veces tomar posiciones enrumbadas, equivocadas, y no nos permite ver la realidad tal cual es. Y yo creo que la sociedad nacional, yo estoy en este tema y estoy en este debate siempre, que necesitamos levantar conciencia. Y tener conciencia, bueno, una persona que está dormida no tiene conciencia, uno que está bolo no tiene conciencia, etcétera, etcétera. Estar consciente es estar abierto al mundo, a la realidad tal cual es, y poderla aprender, tomar el mejor camino sobre eso. Para ir cerrando el tema de educativo, Marvin, con Marvin podríamos sentarnos a hablar todo el día. Todo el día. Porque sabe de todo, pero yo quiero también meterme un poquito a la realidad del país, pero para cerrar ese tema educativo, ¿cuánto tiempo tiene usted de estar dando clases en la Universidad de Comayagua? 14 años. 14. En esos 14 años usted siente que ese modelo de sacarle el jugo al joven ha ido creando frutos, ha ido creciendo, usted siente que se ha estancado, que ha mejorado, que ahora el joven de ahora es mucho más dócil que el joven de antes, o el de ahora es más rebelde. No, yo pienso que, lo he dicho en otras ocasiones, el tema docente no es el énfasis de la universidad en este momento. O sea, el seguimiento a lo que hace el profesor, qué es lo que hace, cómo lo hace, y si tiene, digamos, premios o castigos, digamos, para decir esa filosofía, por lo que hace, eso parece que no importa mucho. Da igual, a mí no me ajusta el tiempo, a mí no me ajusta el viernes, yo llego una hora antes y eso no vale nada, vale un centavo partido por la mitad. La única satisfacción es la mía. La suya. ¿Verdad? Y entonces, por cual yo, por ejemplo, hago una investigación sobre el modelo educativo y cómo se está implementando en la universidad. Es más, tengo 2 investigaciones ya que he recibido la certificación de ellas. Llamo a los compañeros, bueno, los llamo yo, los llamo a la autoridad, para que discutamos el tema de cómo se está dando la educación en las aulas, no van. O sea, no siento que no es un tema que importe mucho. Muchas veces lo que importa es el salario, ¿no? Hay mucha gente, de todo hay, ¿verdad? Pero generalmente, en su mayoría, hay mucho asalariado en todos lados. Sí. Y el asalariado lo único que le importa es sacar su dinero, ¿no? Y de ahí cómo se hagan las cosas, con qué condición se hagan, dando lo mejor, haciendo el mejor esfuerzo, creando, pensando, investigando, diciendo, pucha, mañana qué hago, a qué gira los voy a llevar para que estos muchachos saquen lo mejor, cómo me desprendo. Yo me acuerdo que con Fabri le mandé un video hace poquito, estuvimos en una pequeña jornada de liderazgo, digo yo, los voy a llevar a una finca. En el taladro. En el taladro. Y ahí, eso lo hace con sus propios fondos. Sí, yo lo hago con mi iniciativa y gestionando. Pero y buscando. También nos llevamos. Sí, también a todos. Que hicimos muchas giras. Y entonces, pero ese extra
Ese extra muchas veces, ni en los de primaria, ni en los de secundaria, ni en los de universidad. Se valora. Porque el alumno se emociona cuando le dicen, vamos a salir, vamos a ir a hacer una actividad al aire libre. Nos emocionamos. Sí. Y yo últimamente he estado aprendiendo de que una experiencia, si genera una mayor emoción, un mayor aprendizaje te va a dejar... La neurociencia ha estado estudiando el tema de las emociones, fíjate. Sí. Y cuando habla de las emociones, hace un planteamiento bien interesante que si vos lográs trabajar de entrada, o de saque, como se dice, el tema emocional del sujeto que va al proceso educativo, esa persona va a rendir más. ¿Y quién no es emocional, verdad, Marco? Todos los alumnos tenemos esa emoción. Claro. Ahora le quiero preguntar, Marco, por todas estas cosas, por su metodología de educar, ¿la universidad le da a usted libertad de cátedra o se tiene que apegar a un guión metodológico? Bueno, en primer lugar... son preguntas calientes. No, sí. Pero debería ser crítico. Sí. Y algo que me interesa saber de la universidad. La universidad tiene un modelo. Correcto. Y es un modelo muy interesante. Hago la investigación, les pregunto a los profesores. Okay. ¿Conocen el modelo educativo? Sí. Entonces les pregunto para ver si es cierto que conocen. Entonces les digo yo, mencione 3 principios del modelo. No saben ni uno. No saben ni uno. Y entonces, ¿cómo es que saben los principios del modelo educativo y no saben nada? Y entonces, van a funar, usted está quemando allá los no, es que miren, tal vez no los conozcan, pero posiblemente los implementan. Okay. ¿Verdad? Posiblemente algunos los implementan. Pero ese fenómeno nos lleva a nosotros a que no caminamos de manera uniforme, digamos. Entonces yo siempre les he puesto este ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando vos querés construir un sujeto diferente y vos entras a un aula, y a la siguiente aula que vas a entrar, están por otro lado, entonces se cortan los procesos. Sí. Yo siempre he hablado de que las universidades, cada universidad, cada centro regional debe tener un sello que distinga a cada sujeto. Y decir, bueno, pues estos fregados porque salieron de tal universidad. Yo digo así, algo así, siempre, para bien o para mal, siempre me ha fascinado un poco lo que hacen el Instituto Inmaculada. Es más, yo quisiera hacer alguna investigación, pero ya la voy a hacer. El tipo de disciplina sobre qué es lo que genera que los cipotes que van de la Inmaculada redactan bien. Uno les dije que hagan un ensayo, lo hacen bien. Tienen más disciplina. Tampoco es que tal vez no sea la panacea del mundo, el modelo del mundial. Pero uno dice, bueno, ¿y la Universidad Autónoma? ¿Cuál es el sello de calidad con el cual egresan? Eso tiene que ser un continuo de todos los docentes, a nivel de compromiso, a nivel de entrega y a nivel también de conocimiento, porque el que no sabe, y si no sabe, ¿qué va a hacer? Si no conoce. Totalmente de acuerdo. Debe haber una reestructuración de parte de la Universidad Autónoma y de las universidades privadas del país, una reestructuración. Yo diría una revolución. Una revolución en materia de construir lo que necesitamos ahorita. Fíjate que nosotros tenemos que fijarnos mucho en cómo aprende el individuo hoy. Lo que decía vos, ¿verdad? ¿Qué es lo que motiva al sujeto? Exacto. ¿Por dónde me puedo ir? ¿Va? Mira, yo tengo un alumno una vez, no sé si hemos hablado mucho de educación, que decía, fíjese que yo nunca en mi vida me había levantado a las 7 de la mañana para ir a una clase, ¿verdad? Y cuando usted le dio, yo era el primero en estar en esa clase. ¿No? Y estaba motivado y estaba interesado el cipote. ¿Qué es el impacto que causa usted? Entonces el impacto por caminar a veces hasta siendo ridículo. A veces es importante hasta ser ridículo. No, en sus clases yo tengo claro que hay que botar la pena. Por ejemplo, cuando hizo con desarrollo local aquella actividad donde había que quitarse los zapatos y revolcarse en el lodo, allá en la calle también. Sí. No, terrible. Claro. Y luego de allí necesitamos, yo pienso en todo Honduras, ¿verdad? Yo esperaba honestamente de este gobierno una transformación en ese tema. Si hay algunos pendientes que tenemos del gobierno de Ollaxiomara, es que fuera de la propuesta de ponerse una cuturina, no sé, una gabacha de que hizo Esponda, fuera de eso no hay una modificación estructural de la educación. Y si eso, claro, impacta definitivamente en el sujeto que tenemos como hondureño. Y más ahora que estamos en época de tecnología, en época de grandes transformaciones, que es lo que necesitamos en este momento y a futuro. Porque uno de los grandes vacíos que siento yo de los gobiernos, y ese es real porque los grandes gobiernos lo han logrado, es planificar al futuro. Nosotros no tenemos una visión de futuro, no sabemos a dónde vamos, ni a 10, ni a 15, ni a 10, ni a nada. Ni hemos logrado consensos en nada. O sea, aquí no hay consenso, ¿no cree que es porque ni no qué hay tipo una de esencia? justicia queremos, ni qué tipo de economía queremos, ni qué tipo de educación, ni qué tipo de salud. Aquí no hay nada. Todo así, a la ley del Elber. Ajá. ¿Verdad? Melvin, pero ¿no cree usted que es lo que hablábamos del tema educativo? Que las universidades no tienen una esencia, una llave
por dónde regirse todo. Fíjate que en el país no pasa eso, en la parte gubernamental. Fíjate que Bonaventura de Sousa hace una pregunta interesante en este texto que le estoy mencionando y hace un planteamiento interesante y dice, bueno, en primer lugar, pregunta él, ¿el país tiene un plan de nación estratégico a futuro? Dice, bueno, y las universidades, dice él, tienen un anclaje con ese plan a futuro de cómo la universidad va a aportar al desarrollo de ese plan. Y no existe plan. No hay un plan. Y entonces, ¿cuáles son las líneas estratégicas por donde vamos a atacar los problemas nacionales? Y si Marvin tiene un plan que dura 4 años, el plan de Marvin, a los 4 años ya no está el plan de Marvin, sino que llega el plan de Alex. Y el de Alex dura 4 años, ¿sí? Y ahí después de los 4 años llega el plan de Fabri, que es otro al de Alex. Te quiero contar una experiencia interesante que yo tuve. Me mandan a mí al Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales en Montevideo, Uruguay. Voy en un taxi y voy hablando con el taxista y le pregunto a él que ganó otro gobierno, que ya no ganó el de izquierda, sino que ganó el de derecha. Y le digo yo, todo lo que Mujica hizo se cayó. Órale, no, me dijo. Es que aquí no funcionan las cosas así, me dijo. Venga el gobierno venga el gobierno el otro, nosotros hemos hecho un pacto social. Y ese pacto social implica que los procesos deben seguirse uno tras otro, gane quien gane. Y ese ha sido, creo yo, uno de los grandes dramas. Porque, un pacto social. Claro, un pacto, urge un pacto, no ha habido quien lo pueda jalar. Que no dependamos ¿Vos te acordás que Pepe Lobo intentó hacer una cosa, más o menos un plan de nación, visión de país, ¿verdad? Sí, me acuerdo que yo leí esta visión. Sí, ahí lo pusimos. Una tarea suya la leí. Y viene, y nos ponemos a hacer un plan regional de desarrollo aquí en Comayagua, 37 municipios involucrados, como 30.000 personas participaron en el tal plan. ¿Para qué? Para tirarlo al inodoro. Hay que dar esos papeles. Para tirarlo al inodoro. Nadie lo tomó en cuenta. Vino el otro gobierno, lo votó, a nadie le importó. Y que era un seguimiento del gobierno de Pepe Lobo. Claro, y entonces, bueno, sí, que era del mismo partido. Era del mismo partido. Era del mismo partido. Y entonces uno dice, bueno, tal vez no hubiera sido la panacea, pero por lo menos decir, este gobierno hizo algo. Un cimiento. Intentó algo, por decir. Tomarlo en cuenta, porque ahí no era de un gobierno, sino que era el estudio de una sociedad como tal. Claro, y era el 2033, me acuerdo yo, la visión de... Porque al final los que pagamos somos nosotros, ¿sí? No los gobiernos. Es decir, entienda eso usted que nos está viendo. Son las personas que conforman un gobierno las que pagan la situación pérrima que vive el país. Y eso que es en grande, Ale, eso que es en grande también es en pequeño. Yo les he dicho, yo cuando estuve de regidor, vengo y le digo al alcalde, no se sentiría orgulloso usted, le digo yo, de que pudiéramos medir en este momento cuánto está el indicador de salud, de educación, de nutrición, etcétera. Y miramos los indicadores del municipio, le digo. Y cuando usted salga, usted se siente orgulloso de en cómo dejó, si usted estaba en 5º grado, en 7º grado, en 8º grado, y en qué lugar dejó el municipio. No le importó, no le interesó. O sea, miren que La Paz no tiene plan estratégico. No tiene plan estratégico. Lo hacen en gabinete. Han hallado de ahora hacer planes estratégicos por gabinete. Ni siquiera le preguntan a los actores claves de eso. Y entonces esa situación de no tener para dónde va, le pasa entonces como aquella cipota que va por el bosque y le dice, ¿para dónde vas, niña? Alicia en el País de las Maravillas. Niña, ¿para dónde vas? Le dice, bueno, es que ando perdida. Dice, sí, pero ¿para dónde vas? Quiero llegar al otro lado. Y entonces le dice, pues que no sé, ¿para dónde? Dice. Entonces, si no sabes para dónde vas, agarrar cualquier camino de eso. Le dije, vas a llegar a cualquier lado. Somos un Alicia en el País de las Maravillas. Algo así, un país donde realmente, como dijiste vos, no se logran cimentar de manera consciente un para dónde. ¿Será que habemos 10 millones de Alicias en Honduras? Y no, pero fíjate que también, porque uno dijera que mis 10 millones de tontos, no. Hay muchas buenas intenciones a veces, pero no alcanzan, ¿no? Y los intereses también, ¿verdad? Los intereses, sobre todo, los intereses mezquinos, ¿verdad? De las sociedades. Marvin nos deja un comentario de producción, es el punto de vista de un estudiante. Dice, desde el punto de vista de un estudiante, y quiero que usted me dé su pensamiento al respecto. Creo que a veces las universidades pecan de no actualizarse. Siento que se utilizan métodos de aprendizaje antiguos, no se aplican las nuevas tecnologías de forma correcta, o a veces no se aplican de ninguna forma, porque creo que esto pasa, o porque cree usted que el estudiante pueda tener este punto de vista. Bueno, también certificar la educación tampoco no es tan fácil, no es tan sencillo, o puede ser que esté certificado y el profesor tampoco tenga interés
Porque, digamos, ponete a pensar que yo esté dando sociología desde hace 14 años. Ajá. Ajá. Y que yo la esté dando 3 veces al día, por 3 periodos al año. Y yo solo llego y no hago nada. Yo solo voy a repetir el mismo discurso desde el primer día que llegué. Entonces yo al suave, digámoslo así, y nadie me dice nada y yo estoy yendo, ¿verdad? Y no hay actualización de nada. Entonces vos lo que te dejas ahí es un grave problema porque estás estancado. Hasta amarillas son las hojas de las fotocopias que le das a los alumnos. Sí. Y entonces eso, claro que atenta contra toda la dinámica. Mientras en otros países, ¿verdad? Mira, que a mí me interesa el tema de Harvard, porque claro, no estamos a nivel, ¿verdad? Un periodo antes, en vacaciones, le mandan los libros a los alumnos. Los alumnos el alumno llega al aula y empieza a discutir con el profesor de lo que leyó. ¿Ah? Y aquí usted le da, por ejemplo, digamos, usted va a tener un análisis de 10 páginas. Y es un llanto, un llanto grande, pues, profesor, es un salvaje, es un perro, no sé qué barbaridad. ¿Ah? ¿Cómo va a venir? Yo recuerdo que ponía en los exámenes, si siempre a usted le ha gustado inculcar la lectura. Y cuando íbamos a examen decía, cíteme el párrafo tal de la página tal y como está en el libro. Entonces a veces era difícil y uno como estudiante dice, pues puche, ¿cómo voy a citar un párrafo tal? Fíjate que hay 3 componentes. Pero creo que es la del saber, según la UNESCO. El saber, el saber hacer y el saber ser. Es correcto. Conceptos siempre un estudiante tiene que tener. Digamos, un estudiante de medicina tiene que saber, me imagino, lo que es un nombre de una medicina. ¿Ah? O el nombre del bisturí, que yo no sé cómo es. Yo no dije bisturí, pero no sé, se llamará. Entonces tiene que saber conceptos básicos. Y eso los tiene que saber porque se los tiene que saber. Entonces, y tiene que saber, pero si solo se queda allí, en ese paso que estás diciendo vos, estamos perdidos. Tiene que tener los 3 elementos. Sí, creo que falta eso en el país, lo que Marvin ha explicado. Pero yo quiero tocar ese tema, Marvin, porque, bueno, Marvin, el catedrático, que nos consta, ¿verdad? No es por estarle echando flores, que siempre busca sacar el extra del estudiante, que siempre busca ir más allá de lo que es un aula de clases. ¿En qué momento Marvin decide salir de las aulas de clases y decir, voy a aspirar a un cargo de elección popular? ¿En qué momento lo decide y por qué? Bueno, eso es porque yo siempre estuve vinculado en mis primeros trabajos, no en el trabajo de la universidad, porque simultáneamente con la universidad también tenía otros trabajos, con trabajo social. O sea, mi campo siempre estuvo vinculado con el tema de derechos humanos, en el tema de organizaciones de base. Entonces, ese contacto continuo con las comunidades, con los grupos, con las organizaciones, prácticamente me empujan en el otro nivel. Cuando nosotros decimos la participación política de un sujeto, no solamente se hace política desde un cargo de elección popular, sino desde la acción comprometida y certera de un sujeto en un espacio social. En ese sentido, por ejemplo, mi trabajo en la Pastoral Social Cáritas para mí fue fundamental. Porque en Cáritas yo trabajo y coordino un programa que se llama Gobernabilidad Democrática. Y luego yo interrumpo un minuto. Ajá. Cuando regresemos, Marvin nos cuenta qué marcó su vida la Pastoral Cáritas. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos. Cuando regresemos, nos quedamos en ese punto de Marvin. Hoy, un invitado de lujo desde La Paz, el abogado periodista Marvin Obdulio Ponce. Ya regresamos. Regresamos completamente en vivo a través de TikTok, en el Rato HN, en este podcast con un invitado que nos ha contado muchísimas cosas. Creo que nos quedamos cortos, ¿verdad, sí, Fabri? Tenemos que hacer una segunda parte. Me han puesto contra la pared usted. Usted solito se ha puesto en esa posición. No somos nosotros, es la sociedad. Y bueno, hoy desde la ciudad de La Paz, en un lugar espectacular, con un clima espectacular muy bonito, también. Muy bonito, una gran plática. Marvin, nos quedábamos antes de irnos a la pausa en lo que representa para usted la Pastoral Cáritas. Sí. Bueno, la Pastoral Social, para los que no saben, está en más de 180 países del mundo. Es una red internacional de organizaciones católicas que se interesan por el tema social. Y en ese sentido, pues la Pastoral me dio la oportunidad a mí de formarme.
formarme en ciencia política, en transparencia, en género. Y bueno, yo estoy muy agradecido. Me regaló incluso mi maestría, una de mis maestrías en doctrina social o en análisis ético de la sociedad. Yo me hago mi tesis de maestría en el tema gobernabilidad en Honduras, una mirada ética, y me da la posibilidad también de formarme por todo el mundo casi. O sea, yo aquí en la universidad resiento un poco, porque me siento un poco diferente, porque en Cáritas sí nos daban formación fuerte, ¿va? Yo tuve posibilidad de estar 2 ocasiones en el Foro Social Mundial de la Izquierda, compartiendo con todas las personalidades. Conocí a Chávez, para decirte algo. ¿A quién? A Hugo Chávez. Ajá. Y estar con todo el top de la izquierda mundial, formándonos, aprendiendo, conociendo, y teníamos foros regionales, y estuve viajando a Nicaragua para el tema de derechos humanos, acompañando víctimas. Mi último trabajo fue con las víctimas del centro penal, acompañándolos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, todo ese trabajo fabuloso con indígenas, me encantaba el trabajo con indígenas, con mujeres violentadas. Y también el trabajo que hice con el Comisionado de Derechos Humanos, no lo puedo dejar por fuera, sí, que también me sirvió. Yo estuve en contacto directo con cientos de víctimas vulnerables, niños, mujeres, ancianos, víctimas de violaciones de derechos humanos. Y eso, Alex, crea un colchón muy fuerte de sentimientos y afectos. Y estar vinculados con el tema, sobre todo de vulneración de derechos y abogacía de los mismos. Y así con los indígenas, por ejemplo, cualquier cantidad de cursos que yo fui a dar en la zona alta de la Sierra de La Paz, 25 municipios de la región acompañándolos, organizando 25 redes de sociedad civil, organizando el Congreso Regional de Social, un congreso que me inventé, que albergaba 400 líderes sociales que nos reuníamos una vez al año durante 3 días para reflexionar sobre la situación de la región. O sea, una escuela, yo manejé 6 escuelas de formación en liderazgo, en género, en transparencia, en desarrollo, etcétera. Y todo eso para mí fue crecimiento. Crecimiento, estar con la gente, acompañándonos, formándonos. Y así nace pues también la idea al final de coronar y aspirar al tema político. ¿Y esperaba usted más apoyo en cuanto a su persona, o cómo siente usted que fue su paso por la política? Sí, no, fíjate que... ¿Logró lo que usted esperaba? No ha sido tan... Ha habido sabores amargos y sabores dulces, no como en todo, porque... Me refiero, Marvin, más allá del tema porque a veces, con todo respeto, ¿verdad?, algunos se tiran a la política y los eligen como diputados o como alcaldes o como lo que usted quiera, y sí, son unos reverendos estúpidos, ¿verdad? No me refiero al tema de que si lo eligieron o no, sí, me refiero a su satisfacción personal después de todo lo que usted nos dijo que aprendió, si se logró el objetivo. Bueno, Eduardo Galeano es un sociólogo suramericano fabuloso, ha mencionado en algún momento de manera interesante que no siempre cuando se pierde... Cuando se gana, se pierde, ¿no? Y ni cuando se pierde, se gana. No siempre, ¿verdad? Hay que aprender estas lecciones, ¿verdad? Porque también, fíjate que hay mucho crecimiento en los dobleces de la vida. A veces uno piensa que ese ha sido una cosa fatal, y más bien es algo que te sirve para construirte más adelante. Cuando no me inscriben la primera vez mi candidatura independiente, yo iba a arrasar en este municipio, te lo aseguro. ¿Por qué no lo inscriben? No me inscriben porque hubo una componenda de los partidos políticos para no inscribir a Marvin Ponce en el municipio de La Paz, y tampoco inscribieron a Nelson Ávila en ese momento. Entonces yo quedo fuera, y con una gran decepción, porque ese movimiento estaba perro, por así decirlo, pero yo iba a lograr no 5 regidores, sino hasta 6 regidores de los 10. Y luego da el salto, y espero el momento, porque nadie me convencía. Y conozco a Matías Funes, amigo mío que me visitó aquí varias veces. Conozco a Juan Almendares, que le tenía un gran cariño, otro socialista fabuloso de la UD, los dos. Sí, y luego viene y me separo un poco del tema, hasta que aparece, digamos, el ingeniero Salvador Narrala, con un partido que se llamaba Anticorrupción. Y a mí el tema de la anticorrupción me pega, me gusta, y acompañamos ese camino. Y me inscribo como candidato a alcalde en el 2017. En el 2017. Cuando hubo alianza. Yo voy por la alianza PINU Libre, y logro sacar la regiduría.
y el primer regidor en la historia del Pino aquí en La Paz. Pues no es fácil, no es fácil decir, digamos, nosotros sacar una regiduría sin bandera, sin bandera prácticamente. Y luego, pero lo que vos decís es cierto, Alex, uno espera mucho más, dice uno, ya me quemé todo, me di todo por la gente, por el trabajo juvenil que he hecho, con cualquier cantidad de grupos juveniles, y con cualquier cantidad de grupos de mujeres, de patronatos, de organizaciones civiles, de lo que quieran ustedes, ¿no? Y decir, Marvin, bueno, podría esperar más. De romper esquemas, de lograr cosas por primera vez, como lo acaba de decir. Pero la primera vez, Marvin, que usted se lanza y dice que hace una componenda, mencionó usted, en contra suya, ¿por qué cree que sucedió eso? Bueno, evidentemente es lo mismo que está pasando ahorita, creo. Yo inscribo ahorita una candidatura independiente igual, y seguramente a quién le conviene que haya un actor, cuando en La Paz particularmente, los que no saben, en La Paz ahorita está en una oportunidad inigualable para ganar una elección. ¿Por qué? Porque el alcalde está prácticamente quemado ya no da más. ¿Cuántos periodos? Es el segundo. Si él iba a dar algo, ya lo dio. No voy a despotricar más por él. En el segundo lugar, los dos candidatos, el que tiene Libertad y Refundación y el que tiene el Partido Nacional, aunque son buenas personas a las cuales yo les guardo aprecio, no es lo que la sociedad necesita. Y todo el mundo lo sabe, y todo el mundo lo dice. Entonces necesitan un actor diferente. Entonces yo estoy convencido de que se ha llevado el mensaje, los concejales responden generalmente no a intereses ¿Usted considera que plenamente usted es ese jurídico actor que se necesita, Marvin? ¿Ah? ¿Usted considera que usted es ese actor que se necesita? Bueno, yo creo que se necesita un grupo de gente diferente. Alex decía hace poco, necesitamos gente con competencias de otro nivel. Correcto. Si nosotros tenemos los mismos resultados vamos a tener. Vamos a obtener los Necesitamos dar ya la ciudad de La Paz, a mi criterio, y ustedes la ven, está fea. Está destruida. Sí, está estancada. Con todo respeto, la ciudad de La Paz, si usted le pregunta, y ya Juan Felipe tiene comentarios, ya los vamos a leer, pero si usted le pregunta a la gente por La Paz, lo que le dice, los brujos, no puede ser que reconozcan a La Paz por eso. Porque imagínate que nos quedamos en el medioevo, prácticamente, ¿verdad? Con el tema de la superstición. Óigame, y aquí todavía hacen trabajos. Increíble. Todavía hacen trabajos de brujería. Todo el mundo conoce a La Paz. Increíble. Yo, con todo respeto, ahora no quiero faltar el respeto a la gente de La Paz, pero no puede ser que conozcas a La Paz o la ciudad aburrida. No, imagínate que cuando te reciben, hay una cloaca de un negocio acá por el hospital que corre por todo el bulevar, y eso es todo el año y todos los años. Y el gobierno actual tiene 8 años. Y una cosa tan sencilla como esa no la ha podido resolver. Entonces La Paz le da la bienvenida a sus visitantes con una torrentada de heces. Entonces cuando uno mira esa situación tan particular, uno dice, pues ¿qué puede esperar? Desde que vos vas entrando, desde que vos vas viendo los bulevares, desde que aquí no ha cambiado nada en años. Sí. En años. De acuerdo. Y entonces eso también te mueve a participar. Sigo recordando, creo que tenía como unos, yo creo que unos 8 meses de no venir a La Paz, unos 6, 7 meses. Ajá. Y sigo siendo lo mismo. Te voy a poner un ejemplo. Una gasolinera que está en la entrada. Nuevo. Te voy a poner un ejemplo interesante. Aquí hay una calle que le llaman Calle de los Pinos. La Calle de los Pinos se convirtió en un pleito entre el gobierno de la República y el alcalde municipal. No puede ser. ¿Qué pasó al final? Una obra que ahora con una miada de orín se inunda. Sí. O sea, la obra fue mal construida. Y vos vas a ver, tal vez ustedes no han ido por ahí, a un lado y al otro dejaron el desastre de tierra, los hoyos. Ahí, o sea que quedó peor prácticamente de como estaba. Y entonces, ¿cuál era el proyecto ahí? El proyecto era hacer una cosa preciosa, se presentaron los planos, se socializaron, que faroles, que bancas, que ornamento, etcétera. ¿Y qué es lo que tenemos? Es decir, prácticamente en involución. Una sociedad como la paceña merece, a mi criterio, algo mejor que lo que tenemos. Señores miren, señores políticos, con todo respeto, voy a ser lo más respetuoso, porque esto sí me molesta. Y Marvin y Fabri saben que este servidor, desde la ideología política que defendamos puede ser diferente, pero yo creo que los tres concordamos en que lo que queremos es el bien para el país. Señores políticos, por favor, no sean ridículos. Siéntense todos
en el mismo barco, en el mismo bujo, en el mismo carro, y es en cuenta que ese carro se llama Honduras y que hay que conducirlo, ya sea usted Libertad y Refundación, nacionalista, liberal, no sea ridículo. Si usted es alcalde del partido contrario al que está en el gobierno y el gobierno, el presidente, en este caso la presidenta de la República, no es afín al alcalde porque es de otro partido, no puede ser que por eso no se pongan de acuerdo en un proyecto. Entiendan una cosa, es beneficio para el país, para la comunidad. Cuando ustedes, señores políticos, entiendan eso, vamos a construir un mejor país, vamos a tener una mejor sociedad. No puede ser que ustedes por eso detengan una obra. A mí me da mucha rabia eso. Sí. Y se lo digo, en Comayagua pasa, en Ciguatepeque pasa, que son en las ciudades donde yo estoy cercano la mayor parte de mi vida. Es increíble que en Comayagua, porque el alcalde es liberal y el gobierno es de cualquier otro color, en este caso de Libertad y Refundación, no se haga un proyecto, porque después va a salir a saludar con el sombrero. No puede ser, hombre. Por favor, caminemos en la misma dirección, porque es así como poco a poco vamos a ir poder sacando a este país que se llama Honduras, que aún con todo lo que se roban y con todos los problemas que tenemos, sigue siendo un país lindo para vivir, sigue siendo un país lindo para invertir, sigue siendo un país lindo para tener un estándar de vida lo suficientemente necesario para sentirse bien en familia. Juan Felipe, ¿tenés unos comentarios ahí? Daniel y Denilson coinciden en que la paz es algo muy representativo, la brujería, ¿verdad? La brujería. Correcto, Daniel es un tema muy cultural dentro de aquí de la ciudad de La Paz, según he escuchado, pero ni qué mejor que don Marvin nos conteste, ¿verdad?, esa pregunta. Don Marvin le dijo. Sí, siempre hay gente con falta de respeto. No, por respeto que le dicen don. Vamos a entrar. Es que yo no soy de origen noble, significa eso. Yo no soy noble, yo soy de origen indígena. Entonces, origen noble no. No, yo no. O sea, don, escuchen esto. Escuchen esto ustedes, amigos que nos están viendo en vivo. Don, porque todos creemos que don es un sinónimo de vejez. Sí, de viejito. Sí, no de respeto. No vengan a mi compa, que ya yo le digo don porque lo respeto. No, le dice don porque lo ve viejo. Decrépito. O le dice señor. A mí, yo le digo algo. Le digo don porque se ve de abolengo. Lo ve matado. Yo cuando voy a un lugar y me dicen, señor, disculpe, yo, óigame, señor, ¿de dónde? A mi novia que me está viendo, cuando le digo, y me dijo señor. Y me dice, sos un señor de 37 años. No, yo no soy señor. No te soy dicen. Un adolescente de 37 años. No te dicen, oíme, no te dicen señor por respeto, te dicen señor por viejito. Sí, por viejito, sí. Seamos honestos, pero no significa eso, para que usted sepa. Don significa noble, de la nobleza. Sí, de la nobleza, sí. O sea, que usted tiene pedigrí, pues. Eso significa. Don es un acrónimo, entonces D. La D, la letra D es D, O, origen, N, noble, así es, Marvin. Sí, sí. ¿Y doña? No. Noble. Bueno, entonces miren. Solo esta pregunta, para cerrar ese tema de la parte social, Marvin, y de la parte política, a pesar de todas esas cosas y que usted a veces no siente ese acompañamiento o muchas veces se decepcionó. No, sí hace sentido, pero lo han truncado. Esperaba más. Lo ha truncado la clase política aún así, también. Marvin sigue de pie diciendo, sí, en algún momento voy a poder llegar y poder hacer lo que muchos que tuvieron la posibilidad no lo hicieron. Bueno, habría que ver, ¿verdad? Porque tampoco se trata de Abraham Lincoln, que estuvo 7 elecciones para ganar. Habría que ver porque López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, creo que era su 4º partido el que estaba para cuando llegó a la presidencia de la República, y ya estaba bien mayor, López Obrador. Y habría que ver al el doctor Reina, expresidente de Honduras, sí, que ya creo que Reina ya tenía 78 años, más o menos 80 años cuando llegó a la presidencia de Honduras. Sí, sí, era entonces, un señor, ya era un don. Era un don. Y entonces miren que, no sé, pues habría que ir viendo porque... tampoco es que insistir, porque hay signos también en los tiempos y en la... Lo que pasa es que a mí lo que me duele no es que a veces no he llegado, no porque la gente no me quiera, sino porque el sistema político se cruza y prácticamente lo victimizan a uno, pues le truncan las esperanzas, y a mí me da dolor más por mí, sino por la gente que tiene esperanzas y que cree, y por la idea también de que necesitamos un mundo diferente, y que en este barco de la política hay demasiado oportunista. Lo primero que le preguntan a la gente y dicen, es que ese por algo tiene que andar. Pero a la gente se le hace difícil creer que alguien ande porque quiere construir un mundo mejor. Es complicado.
Y con los antecedentes políticos. Claro, y con lo que ha pasado, sí, también. O sea, todo el mundo dice, quiere llegar a ser político para hacerse billete. Claro, y porque la evidencia, como decís vos, es clara, ¿verdad? Claro. ¿Cómo negarlo? Sí, que llega allí, ¿verdad? Dice, bueno, ¿y cómo es que este ganaba tantos y ahora no una Prado? Exacto. ¿Y cómo es que este ganaba tanto y ahora tiene una hacienda? ¿Y cómo es que este? No se sabe. El otro día estaba escuchando ese programa, no sé si usted lo ha visto, Hablemos de Día, se llama. Me gusta la forma en cómo ese periodista, que se me escapa el nombre, trata el periodismo y trata la temática. Y decía, oigan, yo tengo unos amigos que ahora están con el gobierno, que antes se zampaban cerveza nacional, por no decir nombre. No, ahora solo Buchanan toman, ahora si no beben Buchanan, no. Entonces te das cuenta que ellos utilizan la política para su beneficio. Claro. Y es una injusticia, Alguien llega con los bolsillos rotos al poder, con a la troneras. política, y sale con los bolsillos llenos. Y no sabes de dónde. O sea, no cuadra. No sabe de dónde. No, por eso, o sea, yo hablaba de ese tema con gente cercana a mí, siempre con la que más platico de ese tema es con mi pareja, y yo les decía, oíme, porque la vez pasada salió un listado de la lista negra ahí, ¿verdad? De que los agarraron un billete ahí. Entonces sacaron el listado y ahí habían personas que yo conozco, que yo anduve en las calles, que yo hice tantas cosas con estas personas y que vamos a sacar al gobierno de Juan Orlando para cambiar el país, y aparecen en esa lista con 26, 13, 14 millones de lempiras. Entonces me decía mi pareja, oye, pero yo no creo. Y yo le decía, mira, realmente intentamos hacer un cambio en el país al elegir a la presidenta Xiomara Castro, porque iba a ser el cambio. Realmente, si ellos aparecen ahí y se robaron ese dinero, ellos tienen que dar la cara. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que va más allá de eso. El problema no es tanto, digamos, que aparezcan estos con 5, con 10, con 20, con 40, con 37 millones en una lista. El problema para mí es que la gente los siga legitimando. Es correcto. Es que a pesar de que salgan en las listas que sea, a la gente no le importa. Porque a la gente lo que le importa es que le dio esto, que le dio lo otro, que le sirve. Es correcto. Entonces, aunque una no bolsita ahí, Diana, te quiero contar, una vez yo hice una solicitud, hace un par de periodos, y el señor llegó donde mí, el diputado. Yo tenía una actividad social y me entregó 3.000 lempiras en la mano. Y entonces yo le dije, ¿y dónde le voy a firmar? Y me dijo, ¿de qué? Me dijo, ¿de qué? O sea que yo mandé una solicitud escrita. Y cuando yo no sé cuánto me dieron. No sé pero la cosa es que el diputado vino y me dio 3.000 pesos. Entonces, es un mar de corrupción. No hay registro. No hay registro, no hay datos, no hay nada. No hay registro. Ajá, y entonces el que lo recibe, le parece bien. Claro, te dan los 3.000. Le parece bien y se siente Pero feliz. No sabemos, vaya, usted le dan 3.000 lempiras. No sabemos cuándo están justificando ellos. Claro. No, y el presupuesto que le dan para esa actividad no fueron 3.000, tal vez fueron 10 o 20 y él te da 3.000. Y lo peor del caso es que el que lo recibe se siente obligado de tenerle lealtad a esta persona. Así es. Con los recursos públicos. Y esa práctica, miren, una de las cosas que más daño están haciendo a la política de Honduras es el clientelismo o lo que llamamos populismo. Es decir, la gente, como es pobre, y aunque no sea pobre también porque hay ambiciosos, la gente se decanta, ¿verdad? Por una pequeñez, por una cosa pequeña. Mire, yo iba caminando por esta calle del otro lado, me encuentro un señor en una bicicleta y me dice, pues, ¿a quién va a apoyar? A fulano, me dice. ¿Por qué? Le digo yo, porque que me dio 2 bolsas de comida. ¿Y qué méritos tiene fuera de que le dio las 2 bolsas de comida? Que a mí no me importa, dijo. Con tal de que me dio las 2 bolsas de comida. Y hasta ahí, ese es el precio. Con tal de que le dio las 2 bolsas de comida, joda al país, no importa. Entonces la gente que tiene mediana capacidad no tiene oportunidad. Pero el problema no es, dice el dicho, que la culpa no es del cerdo, sino del que lo alimenta. Es correcto. Entonces, pero aquí hay una simbiosis, ¿verdad? Porque yo no lo hago inocentemente. Yo sé lo que estoy haciendo. Pero el otro también a veces sabe lo que está recibiendo. Y entonces se da esa complicidad, que es lo que tiene en gran medida este país como está. Bueno, el objetivo aquí no es criticarlo, ¿verdad? El objetivo es crear, hacer, intentar por primera vez una mejor Honduras. Políticos, pónganse la mano. Yo no les estoy diciendo que no agarren billete, porque hasta si yo fuera diputado y me ponen 25 millones, obviamente yo voy a pensar en mí, pero róbense menos y den más. Como dijo Nayib Bukele. Que el dinero cuando no se roba, ajusta.
Yo no les estoy diciendo que no agarren o que no metan a sus amantes, a sus amigas, a sus esposas, a sus primas. En la planilla. No, hombre, métanlas. Pero también denle un poquito a la sociedad, al pueblo que sufre mucho por ustedes. Nos salimos de ese tema político y quiero, Marvin, cerrar rápidamente con ese tema que nos preguntaban nuestros amigos que nos están viendo. Saludos a Daniel y a Denilson, ¿verdad? Y así, de forma breve, después de decirnos, ¿verdad?, de esta parte cultural, yo quisiera que nos mencionara de forma breve qué propone para la ciudad de La Paz el señor Marvin Ponce. Ya no le vamos a decir don, sino señor. Bueno, primero el tema supersticioso de La Paz. Rápidamente. La Paz fue en la parte que nosotros llamamos el Cururú, estaba dividida en dos partes, de boca de Alexis Machuca, el mejor escritor de la historia de La Paz. Cururo, la parte sur, la parte alta, y el Berrinche, la parte baja, donde está la Iglesia de los Dolores. Los hacendados del Berrinche tenían no mayores relaciones con la gente indígena. Y evidentemente los indígenas tenían prácticas de brujería. Estas prácticas no desaparecieron del todo, inclusive y entrando el tiempo de la colonia, y han persistido durante mucho tiempo. Es más, han habido personas que no sé cómo llamarles, vibrujos o curanderos. O naturistas, como quieran llamarles, que venían de todos lados de Honduras, como pasó en Lejamaní con un personaje, que venían a recibir ese trabajo. Es más, yo les comentaba a ustedes de esta cámara que cuando se quitaron mi casa, la derribaron, en el techo encontraron 3 muñecos con agujas, ¿verdad? ¿De qué material? ¿Eran de trapo? Eran de trapo. De trapo. Con agujitas incrustadas. Sí, con agujitas. Entonces esa práctica y el tema, por ejemplo, de amarres, aún se practican. El tema de jalar el puro, que llaman, todavía se practica. El tema de la ouija, que llaman, todavía se practica. O sea, hay elementos que están ahí, y no es de asombrarse también, si ha sido parte de la naturaleza humana desde que nacimos, ¿no? Y el ocultismo ahí está allí. Es más, yo tengo un vecino que tiene algún libro ahí que se llama Magia Negra, que ha sido practicada, digamos, por diversas personas aquí en La Paz, y que, bueno, están ahí que para meter sapos, para quitar, para jalar, y que ahora hasta programas de radio hay para eso. He visto programas. Yo voy en el carro manejando y prendo la radio, claro, y el hermano tal te hace un trabajo. Si quieres tener suerte, si quieres que tu pareja te ame, o sea que si usted no está viendo, hermano o hermana, y dice, y yo, ¿por qué no dejo de querer a esa mujer si me hace leña? Puede ser que lo tengan amarrado. Piénsalo ahí. ¿Sí? Hay más de uno que ahorita debe estar... Lo tratan mal, le pagan mal y siempre no le importa. Marvin, entonces usted piensa que sí hay razón para que estigmaticen así a los habitantes de La Paz. Bueno, históricamente tuvieron mucha fama. Es más, me dicen a mí, no sé si era así, que en esa hacienda de Álvaro Suazo, que era donde el señor de los Suazos nos dio la casa a nosotros, allá en la parte alta del barrio San Antonio, allá hacían reuniones algunas veces de brujos. Oscuras. Sí, de brujos. En aquellos tiempos, ¿verdad? Sí. Eso se ha venido manteniendo, más que todo en 2 barrios, siento yo que está fuerte eso, en algún momento estuvo, no sé ahora, en el Berrinche que llamamos, barrio de Concepción y barrio Cururo. Le pregunto, Marvin, esto porque siempre, yo he tenido la oportunidad de trabajar en varias oficinas, en varios espacios laborales también estar, y siempre el compañero de trabajo que es de La Paz, dicen, ese es brujo. No, lastimosamente ese es ilegal. Bueno, los brujos les dicen. Pasa algo raro en la oficina, es porque anda ahí el de La Paz, algo hizo aquel. El empleado de La Paz le echan la culpa de cosas raras que no, pero los paseños no se lo toman a mal ahora, les simpatiza, les simpatiza, es como el burro de Comayagua. Sí, el burro de Comayagua. No, va a haber más. Sí. Aquí usted va a ver cualquier cantidad de logos que hacen las instituciones con una bruja. Sí, pues donde yo trabajo no hay ningún paseño y... Donde yo trabajo no hay ningún paseño y ni quiera Dios. Es más, si es posible que la entrada haya una bruja. Sí, yo creo que ya es más una cuestión jocosa. Sí, una cuestión jocosa, así divertida, sí. Pero La Paz tiene más que ofrecer. La última pregunta que le hacías a Marvin, Juan Felipe. Que de forma breve y a grandes rasgos nos dijera qué él haría por La Paz, si ocupara un puesto o una posición de poder. Nuestro modelo de tienda Charlie. No, Honduras, La Paz tiene, como diría un autor chileno, un exceso de cosas por hacer. Prácticamente, cuando Alexis Machuca hace un libro que se llama, hace un libro de cuentos precioso, el gran escritor paceño, y uno de esos cuentos se llama El Cuento de la Creación, lo recomiendo. Y el Cuento de la Creación
El man, Alexis Machuca es el autor. Alexis Machuca escribe un libro, y en el libro un cuento que se llama El cuento de la creación. El autor es aquí hondureño. Es paseño. Paseño. Y él hace una relación de que el primer día Suazo Córdoba miró que no habían calles y no habían avenidas, y vio él que era bueno, y llamó a esa calle Roberto Suazo Córdoba y a la otra. Empieza, y cada día, de los 7 días, él va contando. Como el Génesis de la Biblia. Como el Génesis de la Biblia, el Génesis de la paz. Okay. Ese Génesis que nosotros tenemos en el tiempo del doctor Suazo Córdoba, ya 40 años de eso, lo seguimos añorando. Es decir, lo que ha pasado, si ustedes ven escuelas, hospitales, calles, avenidas, todo lo que ustedes puedan ver casi es obra de Suazo Córdoba. Es decir, desde Suazo Córdoba hasta hoy no ha habido alcalde en el pueblo. Y hay una ausencia de eso. Y uno dice, bueno, los 100 millones de lempiras de la alcaldía municipal del año, ¿en qué se invierten? Porque no se ve. 100 millones de lempiras anuales. ¿Dónde están esos 100 millones anuales? En 4 años, 400 millones de esta gestión de este gobierno, ¿dónde están? Ese es el presupuesto, ¿no? El 100 millones de lempiras. Y entonces uno dice, bueno, realmente se puede hacer tanto, como decía Alex, cuando la gente es eficiente en primer lugar, y en segundo lugar cuando hay menos corrupción. Cuando es honrada, digamos, claro. Como es, cuando es honrada y no roban el billete. Entonces lo que ustedes pueden tener de garantía, si nosotros llegáramos al poder, es que tenemos experiencia, no solamente en el tema de desarrollo local, sino en diversos temas que tienen que ver con el desarrollo. Y en segundo lugar, porque tenemos también la ética, nosotros estamos probados. Porque, como dice el texto de la Biblia, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Entonces, esta es una cuestión de valores, y valores públicos, de valores de ética social. En ese sentido, nosotros necesitamos, si alguien viene, no solamente que sea un bueno, es buena gente, es buena onda. Nosotros no necesitamos una buena onda, necesitamos una gente que sea buena onda, pero que también entienda toda la dinámica del desarrollo. Ustedes que estudiaron desarrollo lo saben, ¿no? Claro. Desde del diagnóstico hasta el último momento de lo que es una gestión del desarrollo. No sé si tenés algo más que agregar, Fabri. Solo quiero hacerle una pregunta a Marvin, ya que él va en un cargo de elección pública, ¿verdad, Marvin? Ya nos platicó también sobre su propuesta. ¿Usted cree, Marvin, que a finales de este año, el 30 de noviembre, respuesta rápida, van a haber elecciones en Honduras? Le pregunto porque es un tema que actualmente está causando bastante interés en la población. Está perro eso que estás diciendo, ¿verdad? No, es complicado, yo sé, pero en su opinión, ¿qué dice usted? Sería un atentado grave a la democracia y nos dice que no, ¿verdad? Mire, lo que uno puede establecer escenarios. Es más, yo recibí varias capacitaciones en la construcción de escenarios y trabajé un año en análisis de coyuntura, que le llamamos. Y uno va viendo los fenómenos, cómo se van armando y hacia dónde puede llegar. En este caso, yo realmente sí tengo miedo, le voy a decir, sí tengo algún temor, no un temor que no tenga sustento, sino por lo que se ve, por las vísperas se conoce el Día del Santo. Y este es mi criterio muy particular, siento que en este instante el gobierno actual no tiene las credenciales suficientes y eso causa mucho miedo, porque... Por ejemplo, la Compañía de Jesús, el ERIC, hace una investigación, que el padre Melo es un furibundo izquierdista, digámoslo así, hace una investigación y dice que la Presidenta de la República tiene un 4 de aprobación de 10. Entonces, el gobierno no terminó de realizar, con estos casos de corrupción, con el tema del video de Carlón, Zelaya, etcétera, etcétera, el gobierno no llega al momento cumbre de lo que debería haber llegado. Bajo estas circunstancias creo que hay mucho miedo de perder las elecciones. Y tras de ese miedo de perder las elecciones hay que construir otro escenario posible, pero la cuestión es que hay que quedarse. Fíjense que cuando Juan Orlando intentaba quedar... ¿Era similar la situación? No, lo que quiero decir con eso es que en aquel momento todo el mundo estaba en contra. Y es más, yo salí a las calles, yo hice mesas aquí para recoger firmas en contra de la reelección de Juan Orlando, pero que lo consideraba malo. Entonces, no podemos decir ahora que queremos llegar a un segundo periodo electoral a costa de lo que sea. Yo no comparto esto, no sé si la gente de Libre estaría feliz, pero yo me imagino que sí, por lo que veo, de continuar aún violando todo el estamento jurídico. El problema central para mí está en las Fuerzas Armadas, está en el jefe de las Fuerzas Armadas, en la actitud del jefe, porque él no parece jefe de las Fuerzas Armadas. Yo me imagino un jefe de las Fuerzas Armadas ponderado, con presencia, por lo menos escondiendo un poquito. Pero la actitud de él, como la actitud del fiscal del Estado, es más la actitud de un activista político. Y eso genera sospechas.
Si ellos dos fueran más sigilosos, si ellos dos estuvieran más callados y no levantaran tanto la voz ni parecieran tan activistas, creo que la gente tendría más confianza. Si usted le quita, si usted le quita las Fuerzas Armadas, que es el garante, digamos, entonces el gobierno no estaría, digamos, tan embalantonado. Le voy a poner un ejemplo. Okay. Le piden el tema del marzo, de las elecciones internas. Ahí hay un elemento que pone en duda, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas no pueden desligarse de la responsabilidad que tuvo en ese momento. Entonces decimos nosotros, ¿y qué le hace pensar a la sociedad nacional que el comportamiento de las Fuerzas Armadas el día de las elecciones va a ser diferente? Ahora, estamos hablando de la cúpula, ¿verdad? Porque yo me imagino que no va a haber mucho contento en algunos coroneles o en algunos capitanes y mayores, no creo que todos estén en la misma sintonía. Sin embargo, no sé qué pensarán en torno a lo que está generando. Pero usted me está diciendo entonces que en Honduras es las Fuerzas Armadas las que sostienen un gobierno, las que ponen y quitan un gobierno. Mire que yo juraba, oiga bien, que Roberto Micheletti lo iban a tirar del gobierno. Y las Fuerzas Armadas sostuvo a Micheletti. Y a pesar de tener 1 millón de gente en la calle. Mire. Y sacaron a Manuel Zelaya. Y la vez pasada yo juraba que iban a sacar a Daniel Ortega hace como 5 años que hubo una revuelta terrible en Nicaragua. 1 millón de gente en las calles. Los estudiantes universitarios se salieron, todas las universidades, a protestar. Sí. Hicieron barricadas, hicieron armas como quisieron y las Fuerzas Armadas sostuvieron ese gobierno. De modo que aquí, y la otra cosa que la institucionalidad es muy débil, ¿no? Esta institucionalidad nuestra, en aquel momento, en el 2009, Manuel Zelaya no tenía nada. Hoy lo único que no tiene Manuel Zelaya es el Congreso, salvo cuando se dan vuelta. Pero hoy tiene todo, tiene la Fiscalía, tiene las Fuerzas Armadas, tiene la Policía, tiene todo. Lo que no tenía, tiene la Corte Suprema de Justicia. ¿El CNE, Marvin? Tiene el CNE es otro punto y aparte que podría ser reflexionado desde otro punto de vista. Okay. Pero bueno, lo que pasó esta semana, yo creo que... Yo tengo mis temores, ¿no? La oposición, con todo respeto, lo que pasó esta semana fue un golpe duro para la oposición de este país. Oposición que ha sido corrupta y delincuente durante mucho tiempo, pero es oposición. O sea, si ponemos en una balanza a todos, a la izquierda, al gobierno actual y a los que hoy son oposición, realmente todos salen aplazados, ¿verdad? No nos demos paz en ese sentido, pero bueno, son los que están en contienda y tenemos que elegir por uno. Claro. Al final, Marvin, yo creo que lo que deben de entender los políticos es que lo que debe de pesar es la voluntad popular. Sí. Qué difícil es, fíjate que yo decía la vez pasada, con esto de las campañas, porque son muy caras también, para una persona como yo soy profesor, va. Entonces dije ¿cómo hago para levantar una campaña? Mira, ocupa vallas, ocupa anuncios de televisión, ocupa pagar periodistas, ocupa camisetas, ocupa gorras, ocupa brochuras, ocupa pagar redes, ocupa cualquier cantidad de cosas. Inversión para los candidatos, ocupa muchas cosas. Entonces uno dice, qué bonita fuera una democracia donde yo prendiera de las redes mi imagen y mi currículum y la gente dijera, pues, este es el que conviene. Lastimosamente la cultura política de Honduras es deficitaria. Entonces, tristemente, hay que andar dando dádivas, porque el político que no da dádivas no sirve. Lo toman en cuenta. No sirve. Sí. Entonces, si usted va a un barrio, por ejemplo, yo quiero ir a un barrio, me están invitando a los barrios. Entonces yo me pongo a pensar, ¿y qué voy a llevar y cómo voy a hacer, verdad? Porque yo lo más que yo puedo llevar es una merienda, ¿verdad? Y no queda satisfecho. Y si la merienda no es buena, posiblemente se la tiren ahí mismo. Con esta puercada viene. Entonces, realmente, como la cultura de un hondureño es tan pobre y la pobreza se ha generalizado, y ahora hay una complicidad, digamos, el elector quiere vivir al candidato y el candidato quiere vivir al elector. Entonces, en ese juego, yo soñaría por una sociedad donde se vote de manera cívica, ¿va? Pero es en el país de las maravillas. Es difícil. Y que no vengan naciones de otro lado a querer ejercer mandato en nuestra casa, ¿verdad? Que seamos autónomos e independientes en nuestras decisiones. Ojalá que algún día tengamos esa mejor Honduras. Bueno, estamos cerrando, Fabri. No sé si tenés algo más que comentar antes de despedirte. No, ya solo agradecer al invitado de hoy. Un placerazo, Marvin Ponce. Gracias por recibirnos. Toda la audiencia que estuvo con nosotros, muchas gracias. Y a la ciudad de La Paz por recibirnos. Muy bonito el clima y hemos disfrutado de este nuevo espacio. Marvin, muchísimas gracias. Un trato de primera, una conversación
muy amena, muy constructiva, creo yo. Conocimos un poquito más del Marvin Ponce individual, del Marvin Ponce catedrático, del Marvin Ponce político, social. Entonces creo que ha sido una plática muy constructiva. Con el otro Marvin Ponce, que fue no lo confunda. Y a usted que nos vio, a la gente que estuvo conectada a través de nuestra página de TikTok, pues totalmente en vivo, muchísimas gracias por sus comentarios, por apoyarnos, me han enviado muchas fotografías, la verdad, a través de mi WhatsApp, de que nos están sintonizando. Gracias por apoyar este espacio del Rato HN. Como siempre, recordarles que este no es un espacio inclinado a ningún sector político, ni social, ni religioso, ni tampoco deportivo. Somos un espacio con el fin de traer un invitado día a día y que ese invitado nos cuente su vida, nos cuente lo que piensa, nos cuente lo que cree de la realidad social y nosotros encaminarnos en esa conversación. Gracias, de verdad ha sido un gusto. Marvin Obdulio Ponce Sorto ha sido nuestro invitado de hoy día desde la ciudad de La Paz. Nos reencontraremos con un próximo invitado, ya sea desde nuestros estudios o desde cualquier sector del país, así que usted esté pendiente siempre del Rato HN, síganos en Facebook, en Twitter, en TikTok y, no, en Twitter no, ¿verdad? Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Gracias a todos. Feliz día.